Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva, compartiendo palabra de vida eterna. Pastor Robin Hernández. Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva. En Isaías 55:11 dices tú: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Ruego para que tu palabra, Señor, no regrese vacía hoy. Ruego para que tu palabra sea esa semilla que hoy está en nuestro corazón, germine y dé fruto al 100%. Y que hoy podamos, Señor, salir de acá siendo hacedores de tu palabra y no solo oidores. Bendice pues, Padre amado, este tiempo precioso y háblanos. Acá mi vida, Señor, como un instrumento, sé tú, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. En Isaías 55:11 dices tú: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Ruego para que tu palabra, Señor, no regrese vacía hoy. Ruego para que tu palabra sea esa semilla que hoy está en nuestro corazón, germine y dé fruto al 100%. Y que hoy podamos, Señor, salir de acá siendo hacedores de tu palabra y no solo oidores. Bendice pues, Padre amado, este tiempo precioso y háblanos. Acá mi vida, Señor, como un instrumento, sé tú, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Esto dice la Escritura. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Amén. Gloria a Dios. El inicio de este capítulo 2 tiene como tema una salvación tan grande. Amén. Y qué importante, iglesia amada, en esta oportunidad poder comprender que la salvación a la cual hoy tenemos nosotros acceso es precisamente con ese calificativo. Es una salvación tan grande. Amén. ¿Por qué tan grande? Porque el precio que se tuvo que pagar por ello no fue algo sencillo, iglesia amada. Recordemos lo que el Señor Jesucristo tuvo que pagar como precio. Amén. Desde el inicio de la historia bíblica, ya Dios había también, dentro del plan perfecto que Él tiene, había planificado que nuestro Señor Jesucristo fuera el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Amén. Ahora bien, ¿por qué la salvación tiene el calificativo de tan grande? Porque solo imagínese usted quién tuvo que pagar el precio. Amén. No fue cualquier hombre, no fue ni siquiera un profeta, ni siquiera un apóstol. No, tuvo que haber sido, y fue así, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que el Hijo de Dios, nada menos que el Hijo de Dios. Imagínese usted cómo entonces no calificar de la salvación una salvación tan grande. ¿Qué necesidad tenía nuestro Señor Jesucristo de venir a esta tierra, de nacer de un vientre común como nacen todos los seres humanos, hacerse hombre, pasar todas las penalidades que se pasan en este mundo? Y no solo eso, sino que tener que ejercer también un trabajo, porque lo ejerció. La palabra del Señor nos dice que ejerció la carpintería con su padre acá terrenalmente, hablando de José. Tuvo que pasar todas esas circunstancias, incluso tuvo que pasar el rechazo de su propia familia, en el caso de sus hermanos. No creían en él. Amén. Y tuvo que pasar aún más el desprecio de una humanidad o de un pueblo completo como fue el pueblo judío. Amén. La Escritura dice que a ellos vino, pero no lo recibieron. Amén. Entonces, ¿qué necesidad tenía nuestro Señor Jesucristo? Amén. Pero más sin embargo, lo hizo por amor. Por eso, amada iglesia, es que si nosotros hoy no valorizamos lo que Cristo hizo en aquella cruz, estamos entonces prácticamente fuera del propósito de Dios. Amén.
esa salvación tan grande, hermanos, hermanas, fue pagada con sangre por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recordemos entonces que Él inició su ministerio, y al momento de iniciar su ministerio, pues Satanás se levantó contra Él definitivamente. Amén. Y se manifestó toda la obra del enemigo, del diablo, de Satanás, a través de aquellos fariseos, que desde que supieron de Él buscaban y querían prenderle para matarle, así dice la Escritura, y no dejaban pasar ni una sola oportunidad para querer hacerle quedar mal y prenderle y por supuesto llevarle a la muerte, que eso es lo que el diablo había puesto en la mente y corazón de toda esta gente. Amén. Pero como bien dice la Escritura también, iglesia, Jesús conocía los pensamientos de ellos. Amén. Así que Jesús conoce nuestros pensamientos ahora. Jesús conoce lo que nosotros pensamos, Jesús conoce lo que nosotros hacemos, Jesús sabe absolutamente todo. Y cuando Él veía que estas personas se acercaban a Él con el propósito de hacerle quedar mal ante la multitud y querían probarle a tal forma que Él errara, querían buscarle un error para poderle acusar y así prenderle. Y sabe, sin darse cuenta ellos, cegados por Satanás, por supuesto, estaban queriendo, imagínese usted, estaban queriendo matar al Hijo de Dios, al cual le pertenecen absolutamente todas las cosas. Amén. Entonces, iglesia, valorizamos ese sacrificio, entonces sí podemos decir que la salvación para nosotros es una salvación tan grande. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Esto, ¿cómo entenderlo, iglesia? Tal vez si pusiéramos un ejemplo muy práctico, bueno, creo que todos en algún momento dado nos imaginamos, porque hemos visto uno de aquellos deslizadores de juego de niños. Amén. Si usted se da cuenta en este tipo de juego, pues en la parte trasera donde se desliza el niño o la niña, hay una estilo escalera, pues, ¿verdad? Para subir y luego sentarse a donde ya comienza el deslizamiento para llegar a tocar suelo. Amén. Pero imagínese usted que lo que Dios no quiere es que nosotros nos deslicemos. Entonces imagínese que nosotros vamos subiendo esa escalera, que es el tiempo que nosotros podemos llevar en el cristianismo, en el evangelio, y de repente nos sentamos y en un descuido, el plan no era deslizarnos, pero por de plano un descuido, venimos y nos deslizamos. ¿Qué pasa? Volvemos a caer otra vez al suelo. Y tendríamos que volver, ¿qué? A empezar otra vez. Y mientras vamos a empezar otra vez, perdemos el tiempo. Amén, perdemos tiempo. Y si lo hiciéramos varias veces, iglesia, imagínense, no vamos a avanzar nada, porque subimos y caemos, subimos y caemos, subimos y caemos. Entonces no llegamos a ningún lugar. Entonces es lo que nos dice la Escritura. Si nosotros ya hemos oído, iglesia, que el evangelio es poder de Dios, no debemos alejarnos de él. No debemos alejarnos de Dios, ni de Jesucristo, ni del Espíritu Santo, porque el riesgo de que deslicemos lo tenemos todos. Amén. Entonces, Dios quiere que nosotros sigamos firmes, creciendo para arriba, que esa escalera siga para arriba y vayamos para arriba creciendo. Como dice la Escritura, el deseo de Él es que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Amén. Entonces, si no atendemos con diligencia lo que ya hemos oído, ¿y qué hemos oído, iglesia? Usted es consciente conmigo que hemos escuchado muchas prédicas que nos pueden hablar de esto que es el evangelio. Amén. Así que ya lo hemos oído, ya sabemos también lo que hizo el Señor Jesucristo, ya no es nuevo para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarlo, valorizar ese sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo no tenía la obligación de venir. Amén. Pero por amor lo hizo. Y si Él no lo hubiera hecho, ¿qué dice la Escritura? Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos estábamos expuestos a la condenación. Pero se ofreció, y también dice la Escritura que se ofreció una sola vez como el Cordero para perdón de pecados. Y entonces vemos como, iglesia amada, Jesús atendiendo al llamado que su Padre le había hecho para estar en esta tierra y dar su vida por nosotros. Cuando tuvo que hablar, habló.
Y cuando tuvo que cerrar su boca, la cerró, enmudeció, dice. Incluso cuando estaba delante Pilatos, y Pilatos le decía, dicen que tú eres el rey de los judíos, y le hablaba de muchas cosas y todo. ¿Sabe qué hacía el Señor Jesús? Enmudeció. Y dice que al ver Pilatos que él no le respondía nada, imagínense cómo dice la palabra, dice que Pilatos se maravillaba de ver la serenidad que tenía Jesús, me imagino yo. Y cuando le dijo, ¿y quién dicen que tú eres el rey de los judíos? ¿Sabe qué le respondió Jesús a Pilatos? Le dijo, tú lo dices. Amén. Era una gran sabiduría la que tenía nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero luego, atendiendo al llamado, tuvo que pasar el proceso. Amén. Llegó a la cruz, fue crucificado, murió y al tercer día resucitó. Y si nosotros no valorizamos esto, iglesia, entonces en vano es lo que nosotros decimos hacer en beneficio de la obra de Dios. Amén. Porque lo que la palabra del Señor nos dice esta noche, o Dios nos habla, es que tengamos cuidado de deslizarnos. Tengamos cuidado de caer de donde ya estamos. Amén. Por eso bien la Escritura dice, el que se crea estar firme, mire que no caiga. Amén. Amada iglesia, siendo honestos y muy sinceros, todos los que estamos acá, nadie hasta este momento tiene ganada la salvación. Nadie. Pero nadie. Y me atrevo a decir que de todos los seres vivientes, hablando del ser humano, del género ser humano, a nivel del mundo, en este preciso momento, nadie tiene ganada la salvación. Amén. Porque si no nos cuidamos, puede ser que al terminar acá el enlace vayamos a hacer algo y todo, y de repente cometamos un error, cometamos un pecado, nos deslicemos y la muerte nos sorprenda y se acabó. La Escritura dice que en aquel día habrán sorpresas, porque los primeros serán los últimos, y aquellos últimos que ni siquiera imaginamos van a ser los primeros. Amén. Porque si la palabra dicha, dice el verso 2, por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Iglesia, recordemos que cuando Satanás, antes siendo llamado Luzbel o ángel de luz, que era prácticamente, solo imagínese usted el nombre que tenía, ángel de luz, seguramente era, si no el único ángel o uno de los ángeles que resplandecían en aquel lugar, era Luzbel, el ángel de luz. Pero entró el orgullo, entró la avaricia, la envidia y no sé qué más pudo haber entrado en su corazón, y se convirtió en el ser que ahora es Satanás. Se rebeló contra Dios. Por eso es que todo aquel que se rebela contra Dios, iglesia, aquel que se aleja de Dios, corre el riesgo de terminar con Satanás. Amén. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Pero dice que esa palabra fue firme. ¿Por qué? Porque los ángeles que pecaron también contra Dios, hermanos, hoy dice la Escritura, el apóstol Pedro lo escribió y dice, están guardados en cárceles de obscuridad, esperando el día final. ¿Para qué? Para ser juzgados también. ¿Y para qué? Para ser enviados a la condenación, al lago de fuego, en donde estarán con Satanás. Amén. Los ángeles tuvieron la gran oportunidad de decir, no, nosotros nos quedamos con nuestro Dios todopoderoso, Él nos creó, a Él le servimos y todo. Ah, no, se dejaron engañar por Satanás, y así hay muchos hoy. Amén. Que escuchan doctrinas, que escuchan. Amén. A veces, hermanos, disculpe que se lo diga así, pero a veces creemos más a la palabra del hombre a lo que Dios nos habla a nosotros mismos. Amén. Y tenemos que creer lo que Dios nos está hablando. Ahora, muchos dirán, pero es que si a mí Dios nunca me habla, tengo que buscar a alguien para que Dios me hable. No, eso no funciona así, iglesia. Dios habla a cada uno individualmente, habla personalmente. El detalle es si nosotros estamos haciendo lo propio para que Dios nos visite, pues, y nos hable. Amén. Porque si buscamos, hermanos, si buscamos la palabra por una persona, disculpe, nuevamente le digo, pero puede ser que esa persona no esté hablando en nombre de Dios. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos entonces que buscar la palabra de Dios directa para nuestra vida. Porque si Dios viene y nos habla, ¿cómo? De pronto a nuestro corazón, de pronto a través de una visión, de pronto a través de un sueño. Entonces es algo que nada nos lo va a quitar y no lo vamos a dudar porque vino de Dios directamente. Amén. Pero si no, entonces tenemos la
Palabra que nos dice, hermanos, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Recordemos que todo absolutamente va a tener una consecuencia en nuestra vida. Si tomamos buenas decisiones, bendito sea el Señor, porque nos va a ir muy bien. Pero si tomamos malas decisiones y no nos arrepentimos a tiempo, seguramente nos va a ir mal y vamos a terminar mal. Ahora bien, ¿Dios lo quiso? No, a veces se le atribuye a Dios todo lo que pasa, pero no, no es que no lo permita Él lo permite todo, pero Él va respetando siempre las decisiones nuestras. Amén. Así que tenemos entonces que tener mucho cuidado. ¿Cómo escaparemos nosotros, dice la Escritura, si descuidamos una salvación tan grande? Si descuidamos. Amén. Imaginemos por un momento a una madre con un bebé que va por el campo o por el campo, digamos, ¿verdad? Imagínense que va por el campo y lleva de pronto a su bebé, que ya camina, pues no sería tanto bebé, ¿va? Pero sí, que ya camina. Lo lleva de la manita y todo y va caminando y jugando con él. Pero si de repente, digamos que de repente ve un ave en el cielo y todo y se queda viendo y se descuida y suelta al bebé, es posible que este bebé caiga y se lastime, o que haya algún animal en el campo que lo hiera y tal cosa. Hermano, algo así quiero que usted me pueda comprender, es la salvación. Podemos llevar nuestra salvación de la manita, pero si nos descuidamos en algo del mundo, podemos perder nuestra salvación. Amén. Por eso dice, ¿cómo nosotros escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Amén. Y es tan grande porque el precio, vuelvo a repetir, lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Amén. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Amén. Definitivamente, iglesia, necesitamos mantenernos siempre pensando en esa salvación. Amén. Valorizando lo que Cristo hizo por nosotros. Testificando, dice la Escritura en el verso 4, Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hoy en día, iglesia, nosotros tenemos la gran bendición de tener acceso a la presencia de Dios, a la presencia del Señor Jesucristo, a la presencia del Espíritu Santo. Hoy tenemos esa bendición de tener ese acceso. Amén. Quien no está en la presencia de Dios, simple y sencillamente, amada iglesia, es porque no quiere. Sencillo, porque no quiere. Porque para estar en su presencia no hay ni horario, no hay ni día, no hay ni lugar que no lo impida. Amén. Es decisión de cada uno. Amén. Y es bueno considerar cuánto tiempo estamos en su presencia. Amén. Él dice que ha hecho señales y prodigios y diversos milagros, por supuesto. Solo recordemos desde que nosotros tenemos uso de razón y veamos si no más algún milagro Dios ha hecho en nuestra vida. Quizá uno es poco, habrá hecho muchos. Amén. Y entonces, ¿cómo no saber y entender que debemos cuidar esa salvación hoy en este tiempo? Amén. Tenemos el riesgo de que se cumpla en nosotros la palabra dada por el Señor Jesucristo cuando dijo: en el último tiempo, hablando de estos últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Y usted y yo tenemos ese riesgo. No crea que no. Todos tenemos ese riesgo de que nuestro amor se vaya perdiendo poco a poco por Dios. Se deja de orar, se deja de alabarle, se deja de adorarle, se deja de ayunar, se deja de leer la palabra del Señor. El amor se enfría, se pierde. Y tenemos todos ese riesgo. Y peor aún, lo que le menciono ahora, tenemos el riesgo, todos los que hoy estamos acá, iglesia amada, de que nos engañen. Porque dijo el Señor Jesucristo, aún a los escogidos engañará. Vendrán falsos profetas, falsos maestros. Por eso es lo que le digo, iglesia, hay que tener mucho cuidado a quién estamos escuchando. Amén. Esto no es envidia ministerial ni nada por el estilo, pero hay que tener mucho cuidado que lo que nos estén diciendo esté basado en la palabra del Señor. Dios nunca va a hablar algo que no esté en su palabra. Amén. Si la palabra no lo respalda, eso no viene de Dios. Es sencillo. Amén. Ahora también le quiero decir algo. Dios nunca se va a contradecir. Amén. Dios jamás va a decir algo que vaya en contra de su palabra. Jamás. Dice que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta.
Él no se va a arrepentir de lo que ya dijo en su palabra. Si se arrepintiera una sola vez, iglesia, de este libro, ya no tendría sentido seguir el evangelio. Pero no, esta palabra es viva y es eficaz. Toda la escritura es inspirada por Dios. Así que, iglesia amada, el llamado de Dios para esta noche es: cuidemos nuestra salvación. Cuidemos de estar en el propósito de Dios. Si usted se sale del propósito de Dios, si yo me salgo del propósito de Dios, ¿quién pierde? Nosotros perdemos. Dios sigue siendo Dios. ¿Acaso porque yo pierdo, iglesia amada, el amor por Dios, mañana ya no amanece? Claro que sí. ¿Acaso porque yo me alejo, ya mañana no va a haber sol? ¿Ya no va a haber día? No, Dios sigue siendo Dios. Amén. Dios sigue siendo Dios. Entonces no permitamos que el diablo nos engañe, que el diablo, iglesia amada, ponga pensamientos lejos de la voluntad de Dios, porque el que se aleja de Dios, él es quien pierde. Y pierde mucho, porque puede perder el mismo amor de Dios. Puede perder la compañía de Dios, puede perder la protección de Dios, la provisión de Dios, puede perder mucho. Por eso bien dijo el Señor Jesucristo: separados de mí, nada podéis hacer. Así que entonces, iglesia amada, valoricemos esta salvación tan grande que hoy tenemos y por favor, cuidémosla y miremos hacia nuestro alrededor, y si por ahí está Satanás como león rugiente, nos armemos pues con esta armadura de Dios según Efesios 6 y demos la buena batalla. Y resistamos al diablo, y él ¿qué? Huirá de nosotros. Amén. Sin duda alguna, Dios desea que nosotros vivamos su palabra y alcancemos esta salvación tan grande que ya fue anunciada y fue materializada por nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz. No fue fácil el precio que pagó, pero hoy tenemos acceso a esa salvación. Así que cuidemos la iglesia amada, para que un día podamos garantizar estar con Él para siempre. Amén. Que Dios bendiga su palabra en esta noche. Damos gracias a nuestro Dios. Fuerte la ofrenda de palmas al Señor por su palabra. Amén, amén, amén. Vamos a orar, iglesia. Amado Dios y Padre que estás en gloria, muchas gracias porque hemos venido a tu casa, Señor, porque hemos venido a alimentarnos de tu palabra, y gracias por hablarnos hoy. Gracias, Señor, por darnos ese alimento espiritual. Señor, darnos la sabiduría, la humildad sobre todo, para reconocer si te estamos fallando y venir ante tu presencia, Señor, para darte la honra y la gloria. Gracias, bendito Dios. Suscríbete a este canal, Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva, palabra de vida eterna. Pastor Robin Hernández. Dios te bendiga.